Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa en el que intentamos siempre traer a personajes de relieve y de interés para que nos hablen de su trabajo y de su relación con la sociedad. Tenemos hoy con nosotros a Manuel Tomás, que es el director general de Culturars, al que le damos la bienvenida y las gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, por favor, un placer auténtico compartir con ustedes este rato. Vamos a empezar un poco marcha atrás. Primero vamos a empezar por saber qué es Culturars, que es un ente de la Generalitat de relativa reciente creación, ¿no? Así es. Culturars nace mediante un decreto y lo que intenta es agrupar a 7 entidades que antes iban de manera independiente y que ahora, como estábamos diciendo, se integran. Estamos hablando del antiguo Instituto Valenciano de la Música, Teatres de la Generalitat, el IBAC, el IBACOR, el Palau de les Arts, la Fundación de la Luz de las Imágenes y la mercantil Proyecto Cultural Castellón. Estas 7 entidades se integran ahora en el holding Culturals Generalitat, que es la encargada de llevar a término la política cultural de la Generalitat Valenciana en materia artística. Es el primer director general de este ente. Sí, el primer director general. Sí. El primer director general. ¿Por qué se hace esa reestructuración de 7 entes? ¿Porque creen ustedes que hay demasiadas cosas repetidas en los diferentes institutos o en las diferentes direcciones generales? Vamos a ver, la finalidad de la creación del Holding Culturars obedece o está incardinada dentro de un proceso de racionalización de la corporación empresarial y fundacional de la Comunidad Valenciana. Entonces, hay una voluntad de racionalización de recursos, de búsqueda de eficiencias y también de ahorro en estos tiempos. Culturars es, en cierta manera, una necesidad en el sentido de que la cultura, para que pueda ser sostenible, necesita efectivamente pues, que la hagamos sostenible mediante la máxima racionalización. Pero también entendemos desde Culturars que no simplemente existen criterios economicistas para justificar esta medida, sino también aquellas medidas derivadas de la propia actividad artística. Es decir, entendemos que la política cultural artística es importante que dimane de una única autoridad, de una única directriz, porque esto va a dar más coherencia, va a permitir establecer sinergias, va a permitir también mejorar y coordinar los diferentes institutos que antes funcionaban de manera independiente y ahora de una manera unificada y permitiendo establecer actividades de interés para satisfacer las necesidades culturales de la ciudadanía, que este es siempre el fin último al que debemos aspirar. Una de las cuestiones que les achacan en la mayoría de los medios de comunicación es que esta es una mera reestructuración para eliminar bastante personal que probablemente en algún caso sobrara. No exactamente. Vamos a ver, ya he dicho al principio que existe una voluntad en el nacimiento del Holding Culturals para racionalizar, pero efectivamente no exactamente en este sentido. Se ha dicho muchas cosas de Culturars. Durante el 2012 asistíamos al fin de la cultura valenciana, que Culturars era el principio del final, y en estos 5 o 6 meses que llevamos funcionando se puede observar que no simplemente mantenemos la misma actividad cultural que habían mantenido los anteriores institutos, sino que al mismo tiempo la hemos incrementado y la hemos mejorado. Y esto lo hemos hecho hablando sobre todo con todos los comités de empresa, con todos los trabajadores, explicando efectivamente que hay que tomar decisiones de redimensionamiento, pero al mismo tiempo también entendiendo que va a ser mejor para todos, y lo están comprendiendo, creo que todo el mundo. La cultura ha sido una de las que más le ha afectado en estos años de recortes, en estos 2 o 3 últimos años, que más le ha afectado los recortes, ¿o no necesariamente? Sí, es decir, las políticas culturales y los presupuestos de la Consellería de Cultura y de los entes culturales se han sometido efectivamente a las restricciones y a las necesidades que han padecido todos los departamentos de la Generalitat. Pero yo creo que a nosotros desde Culturals no nos gusta caer en el debate lacrimógeno de que ahora tenemos menos y antes teníamos más. En un contexto actual, en la que tenemos tantas dificultades padeciendo las familias, las empresas, los particulares, entiendo que caer en este discurso lacrimógeno no sería honesto. Entendemos que nuestra misión es, pues bueno, estos son los presupuestos que nos destinan, lo que vamos a hacer es gestionarlos con la máxima eficiencia
para que podamos hacer una mejor oferta educativa y cultural, artística en la Comunidad Valenciana. Algunas personas vemos un poco desde fuera como que la cultura siempre ha estado demasiado subvencionada y que ha vivido y vive gracias a la subvención, bien sea del Gobierno de la Generalitat o del Gobierno nacional. ¿Hay algún proyecto cultural que podría vivir o alguna empresa de carácter cultural que podría vivir sin estas subvenciones? Son muchos los departamentos y los aspectos dentro de la cultura que se autofinancian y son autosuficientes. Hay otros, efectivamente, que requieren de las subvenciones. Pero yo creo que su pregunta es muy interesante. Muy interesante porque debemos primero entender que Culturarch debe dar una respuesta a las necesidades culturales en el 2013. En el 2013 tenemos un contexto que difiere muchísimo de lo que éramos en el 2006 y en el 2007. Y no simplemente por la crisis económica, que también, sino sobre todo por los retos que presenta Europa, por los retos de la sociedad digital, por las nuevas manifestaciones emergentes que hay en la cultura. Y es importante contextualizar el funcionamiento de Culturarch al momento en el que estamos. Y aquí es donde tenemos que actuar. El debate de las subvenciones, muy importante asumirlo. Nosotros hemos dicho y diremos siempre que debemos buscar espacios de colaboración entre lo público y lo privado, explorar las posibilidades del patrocinio, del mecenazgo. Necesitamos encontrar soluciones diferentes a los retos actuales. Y aquí, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, parece ser que las recetas del pasado no sirven. Hay que volver a encontrar modelos de colaboración en el que lo importante no simplemente son aquellos que imparten la cultura, son aliados fundamentales, pero nunca hemos de perder de vista que los auténticos destinatarios de todos los esfuerzos públicos ha de ser la ciudadanía. Y las necesidades de esta ciudadanía han de estar colocadas en primer lugar. Los demás somos aliados, los presupuestos, las administraciones, aquellos que ejercen cultura, pero siempre sin perder de vista los auténticos destinatarios, la ciudadanía. ¿Cómo se recibe en el sector cultural a un director general que viene de la música, que es profesor de música, como es su caso, ¿no? Pues bueno, en cierta manera, los músicos muy bien. Recuerdo ahora la nota de prensa de la Federación de Sociedades Musicales, recordando y celebrando, pero también teníamos a los del sector del teatro que dudaban de mi poca experiencia en el sector del teatro. Bueno, pues yo creo que los dos tienen razón, pero la verdad es que bien, en principio, más allá de algunas primeras cuestiones, me siento muy bien recibido por el mundo de la cultura y el arte, que ve en mi persona a uno de ellos, ¿no? Pero de todas maneras usted es un músico atípico, porque ha hecho de gestor, y eso, ¿la música y la gestión son compatibles o hay una vena artística que muchos músicos no la pierden nunca? Bueno, esto es uno de los mitos que hay que empezar a desmontar. Es decir, los músicos somos personas normales como todos los demás, y la vena artística no está reñida pues, ni al que podamos ejercer la docencia, en el que podamos dedicarnos a la gestión. Esto como si... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Los médicos, pues encontramos médicos especialistas, traumatólogos, oftalmólogos. Por dentro de la música podemos encontrar especialistas dentro de la interpretación, la docencia, la investigación, la gestión. Sí que partimos de unos conocimientos específicos de aquello que vamos a gestionar y que puede ser que nos den una cierta ventaja, o no, nunca se sabe, pero lo importante es que el conocimiento de aquello lo que se va a gestionar siempre puede ser, en principio, una posibilidad más. Pues usted es músico por vocación, estudia música, ¿y cómo descubre su vena de gestión? Pues es una evolución en el tiempo, porque efectivamente yo acabé mis estudios en el Conservatorio Superior de Valencia, soñaba con ser un músico de orquesta, tocaba en la banda de mi pueblo, la orquesta, tenía una actividad profesional. ¿Qué tocaba? El oboe, tocó el oboe, soy profesor de oboe. Estaba también ilusionado con formar parte de una agrupación profesional, pero saqué oposiciones para ser profesor de música en un conservatorio y también tuve una primera incursión como gestor dentro de una sociedad musical, siendo director de la Escuela de Música. A partir de ahí, dentro del conservatorio, asumí cargos de gestión como jefe de estudios, después de director, y todo ha sido como una evolución que me ha llegado hasta aquí. ¿No ha echado nunca de menos el seguir en la música e interpretando y trabajando todos los fines de semana en la interpretación? Muchas veces. Y tengo que decir que con el tiempo he superado esta especie de complejo, ¿no?, que viví en mis primeros momentos. Un músico se crea desde los 8 años estudiando
6 y 7 horas diarias el instrumento. La relación que tenemos con él es pues muy importante. Si contabilizáramos las horas en la vida de un músico que pasa ante el atril tocando, son muchas. Entonces, desprenderse de todo esto que ha formado... Aparte, esto lo hacemos en una edad temprana donde está forjándose nuestra propia personalidad. De manera que parece ser que uno está unido durante toda su vida ya al instrumento. A partir de los 30 años, cuando empecé efectivamente a dedicar a la gestión, a la formación del profesorado, a la pedagogía y abandonar lo que es la interpretación, he de reconocer que pasé unos ciertos años como si me faltara algo, ¿no? Pero también es verdad que tanto la pedagogía, los aspectos profesionales relacionados con la formación del profesorado que he asumido durante mucho tiempo, y después la gestión también me ha dado muchísimas satisfacciones que compensan la no interpretación, aunque sí que es verdad que siempre encontramos tiempo para... Eso lo iba a preguntar. ¿Encuentra tiempo en fin de semana o entre semana para poder interpretar? Antes de dedicarme a Culturarch y también a la Subdirección General de Educación en la que estaba anterior, tenía más ratos. Ahora cada vez son menos, pero todavía los seguimos buscando. ¿Y se reúne con algún amigo para interpretar o solo? En principio solo. Pero la verdad es que tampoco, lo tengo bastante abandonado. Tendría que reciclarme y ponerme a ello para poder hacerlo como lo hacía antes. ¿Esto es como la bicicleta, que la práctica nunca se pierde o...? Bueno, hasta cierto punto. Nunca se pierde la práctica del sentido musical y uno puede siempre dedicarse a hacer música de manera amateur, pero mantener un nivel de profesionalización en la práctica instrumental exige un esfuerzo continuado en el tiempo. La anécdota, y esta la cuento porque me la ha contado a mí la propia consellera, con lo cual creo que no es que usted fue profesor de la actual consellera de Educación y Cultura, de oboe. Sí, sí. ¿Era buena alumna? Muy buena alumna. La consellera actual de Educación, tuve el honor de darle clase cuando ella cursaba los estudios elementales de música en el Conservatorio de Torrent, del cual yo todavía soy profesor allí. Y sí, era muy buena alumna, era una persona muy despierta, con capacidad de esfuerzo, de trabajo, muy buena alumna. Una de las cosas de las conversaciones que he mantenido con usted, que me dice y que le gusta, es innovar. Me imagino que ha tenido tres experiencias importantes dentro de la innovación. Una, cuando fue director del Conservatorio de Música de Torrente, en el que tuvo que cambiar la gestión de ese conservatorio, del cual se siente usted ahora muy orgulloso. Ahora nos lo explica. Después ha sido director general de Innovación Educativa, subdirector general de Innovación Educativa, y ahora tiene usted que innovar en lo que se refiere a la cultura. El primer reto ya lo hizo y aprobado, con nota, y el segundo está en marcha, aunque usted ya no esté en ese mismo tren, y ahora le toca a uno que no es nada sencillo. La gestión del Conservatorio de Torrent, de mi etapa de director y de jefe de estudios, ha sido uno de los momentos más felices de mi vida y que más satisfacciones nos ha dado a todos los que hemos tenido la oportunidad de compartir ese proyecto colectivo que fue y sigue siendo el Conservatorio de Torrent. Ahí nos sentimos todos muy orgullosos del proyecto Toys Musics, Toys Diferents, que es un proyecto de integración, que es la primera experiencia en Europa de acercar las enseñanzas regladas de música al mundo de la discapacidad. Y fruto de todo ello es que el Conservatorio de Torrent se convirtió en uno de los centros educativos más premiados de la historia de la educación española, con 2 premios nacionales otorgados por el Ministerio de Educación, por otro premio nacional otorgado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con también la UNESCO, en la que Su Majestad la Reina nos hizo entrega de este premio en el año 2009, y también el premio Carta de Poblament del Ayuntamiento de Torrent a las Arts y a les Lletres en su primera edición, que también nos hizo sentirse muy orgullosos. No simplemente el proyecto Toys Musics Toys Diferents, sino el coger un conservatorio que tenía un funcionamiento tradicional, ¿no?, en el que allí se iba a aprender un oficio, e intentar convertir aquello en un auténtico centro educativo donde hubiera un proyecto al servicio de las necesidades del alumnado. Y de aquello nos sentimos muy orgullosos y aparte sigue todavía con la misma fuerza. La subdirección general, bajo las directrices de mi anterior directora, Beatriz Gascó, y también, no obstante, de la consellera, nos tocó un año, fue el año 2011, muy complicado en educación, pero fue un reto espectacular que todavía sigue y sigue con más fuerza si cabe,
en terrenos como la formación del profesorado, en el cual implantamos un nuevo modelo de formación del profesorado en el que el núcleo formativo es el centro y no otros elementos, aspectos, un impulso a las evaluaciones, muy importante, los contratos programa en el marco del Plan de Choque contra el Fracaso Escolar. Actualmente la Dirección General de Innovación y de Calidad Educativa está inmersa en proyectos apasionantes que yo estoy completamente seguro que van a hacer pues van a transformar profundamente la educación valenciana a mejor, reduciendo las tasas de fracaso escolar significativamente, no me cabe la menor duda. Y ahora, como usted muy bien estaba diciendo, pues tengo responsabilidades en Culturarts, que es una gran innovación y que como toda innovación ha generado muchas resistencias al cambio, pero empezamos a percibir señales fuertes de todos aquellos que van conociendo cómo se va desarrollando el proyecto y estamos totalmente seguros que lo vamos a hacer bien. Usted ha sido director general de Innovación subdirector general de Innovación Educativa. El emprendedurismo, ¿se puede llegar al emprendedurismo en un área como Culturarts, en una gestión de empresas culturales? ¿Se podría llegar a eso en el futuro? Se tiene que llegar a ello. Vamos a ver, yo siempre he considerado y me he considerado mismo un emprendedor desde lo público. Tenemos siempre la visión del emprendedor como algo asociado a la empresa privada. Y es verdad, pero existe muchísima gente dentro de la función pública que son auténticos emprendedores, porque tienen mentalidad de cambio, porque ejercen un liderazgo transformacional, porque visualizan dónde van las necesidades de la sociedad y porque son capaces de transformar estructuras actuales a los cambios que están por venir. Entiendo que más que nunca necesitamos el pensamiento y la acción emprendedora desde la cultura. Por todo esto, porque la cultura siempre fue un espacio de libertad, la cultura siempre fue la vanguardia cultural, siempre fue una manera de adelantarse a los cambios del mundo. Entonces es necesario que desde la administración educativa y cultural también seamos capaces en todo momento de auspiciar este emprendedurismo que entendemos que es necesario. En el sector de la música es algo tradicional y consustancial a los valencianos. Hay músicos valencianos pues, en casi todas las orquestas de medio mundo, en los 5 continentes. ¿Eso con los recortes que ha habido en el sector cultural tendrá un problema en el futuro o cree usted que eso no es óbice para que se siga trabajando en el sector musical en esa vía? Estoy completamente convencido de que el sector musical valenciano, que emana del asociacionismo civil, no tendrá ningún inconveniente en buscar la sostenibilidad. Vamos a ver, usted ha dicho una verdad muy grande y es, nos encontramos ante un proyecto de éxito histórico y es como a partir de asociaciones sin ánimo de lucro, desde finales del siglo XIX, hemos auspiciado las bandas de música, donde hay un proyecto sociológico muy bonito, que ha sido capaz de mantenerse en épocas mucho más difíciles que la actual, sin apoyo de las instituciones públicas. Es más, diría que el éxito del modelo educativo musical valenciano reside en el esfuerzo de la gente, en cada rincón de la geografía valenciana, en cada pueblo, donde hemos sido capaces de construir una sociedad musical con las rifas, las loterías, el esfuerzo, el principio amateur, y esto tiene una vigencia y una fuerza tan grande que será capaz de transformarse y de ayudarnos en estos momentos tan complicados de insuficiencias presupuestarias, no me cabe ningún tipo de duda. Las fiestas y las tradiciones valencianas van muy unidas, los moros y cristianos, las fallas, las hogueras van muy unidas al sector musical y han trabajado más o menos bastante conjuntamente entre ambas, pero hay otros sectores que lo han pasado mal y lo están pasando mal, por ejemplo el sector teatral, en donde había habido un incipiente sector empresarial que había nacido, que yo no sé si con esta situación va a poder seguir subsistiendo o tendrá que generarse una vía a través de Culturarts o de la Generalitat. Estamos en ello. La primera parte de su intervención es muy bonita, efectivamente, simplemente a apuntar que en la Comunidad Valenciana el binomio música y fiesta están interrelacionados y esto nos identifica. Y respecto a su reflexión al teatro, estamos en ello, estamos colaborando muy estrechamente con ABETIT, que es la asociación que engloba a las empresas más importantes del sector teatral.
Estamos buscando puntos de confluencia entre lo privado y lo público, estamos intentando reflexionar, estamos intentando también dedicar más recursos y sobre todo reflexionando sobre cómo con los recursos pueden dar mejores resultados. Es decir, no simplemente se trata de pedir más recursos en el momento en el que estamos, sino intentar que los recursos que tenemos puedan ser generadores de mucha más actividad y mucha más riqueza. Repetimos muchas veces en Culturax que no nos gusta decir no a la gente, tenemos que dar una respuesta desde la administración, tenemos que dar una respuesta desde el mismo Culturax, y lo que queremos es aprovechar el esfuerzo y cada euro que se destinan de los fondos públicos para que el impacto económico sea mayor, y no tanto pensar en qué podemos nosotros captar de la sociedad, sino qué puede Culturax aportar a la sociedad en estos momentos en los que se necesitan políticas activas de empleo, políticas activas de crecimiento económico, y a ello nos vamos a dedicar. Uno de los problemas con los que me imagino que también se encuentran, ya no solamente desde Culturax, sino desde cualquier ayuntamiento, en estos últimos años, en estos últimos 15 años, se han generado unas infraestructuras fantásticas en el sector teatral, auditorios, teatros, etcétera, etcétera. Y probablemente muchos de esos ayuntamientos se van a ver, porque hay ayuntamientos que están pegados el uno al otro y que tienen unos auditorios, unos contenedores fantásticos. El problema es cómo llenar ahora todos esos espacios públicos. Ese es un reto. Efectivamente, lo que tenemos, ya lo tenemos. Y esto puede ser una fortaleza si sabemos utilizarlo adecuadamente. En cultura, creo que podemos ganar muchísimo vía la coordinación. ¿Por qué? Porque hace cultura las administraciones del Estado, hace cultura la Administración de la Generalitat, hace muchísima cultura los ayuntamientos, se hace mucha cultura desde las universidades. Entonces, podemos establecer y elaborar circuitos en el que si somos capaces de coordinar y no hacer pues la política cada uno por nuestra parte, sino por la vía de la coordinación, y empezar a dar contenido a todas estas cuestiones. Esta es una línea prioritaria desde Culturax. ¿Cómo? En estos momentos ser capaz de poner en valor todos los esfuerzos culturales que se están haciendo de los diferentes ámbitos de las administraciones y también de lo privado, para poder organizar circuitos artísticos culturales que estén cerca de la gente, de los pueblos, y puedan dar, como decía antes, satisfacción a las necesidades culturales de todo el mundo. Culturax, como sociedad de la Generalitat, está creada hace ya unos meses, y la puesta de largo o la puesta en funcionamiento de esta institución, ¿cuándo es? Ya estamos. Es decir, ¿los presupuestos actuales ya son de Culturax? Sí, estamos en construcción, pero yo pienso que ya a pleno rendimiento. Respecto a los presupuestos, pues se hicieron unos presupuestos agregados en estos momentos, pero que todavía estamos pendientes de la aprobación del presupuesto por el Consejo de Dirección, pero diríamos que todos los aspectos relacionados con la construcción de Culturax ya están ya a pleno rendimiento, y a muchos de ellos ya pues, dando satisfacciones. ¿Y cuándo se presenta la programación para los próximos años? En principio, la programación la tiene que aprobar el Consejo de Dirección, y aunque estamos funcionando por las previsiones de los antiguos institutos, sí que es verdad que hemos querido aprobar la programación al mismo tiempo que aprobamos el presupuesto, para que todo esto tenga una seriedad y el máximo rigor a la hora de hacer las cosas. Con independencia, también tenemos que decir que no ha habido ningún tipo de parálisis de la actividad, y que se está haciendo exactamente lo mismo que teníamos previsto y mucho más. ¿Hay alguna sorpresa en cuanto a la programación en la que usted podría destacarnos para los próximos meses? Bueno, yo creo que el anuncio de que vamos a representar en el Palau de les Arts la ópera Maror, la gran ópera del maestro Palau, escrita en valenciano con libreto de Xavier Casp, en el que será posiblemente muy pronto la primera vez que el Palau de les Arts albergue una ópera en valenciano. Creo que tiene un impacto muy importante, ha generado muchísima ilusión, y nos adentramos en un proyecto típico Culturax, en el que con la unión de todas las manifestaciones artísticas podemos hacer una obra muy importante. Se está hablando en estos últimos meses de una reforma de la administración desde el punto de vista de los ayuntamientos, y esto lo traigo un poco a colación, y usted a lo mejor me dice que usted no pinta mucho en eso, pero ¿puede la Generalitat Valenciana tener en Valencia dos orquestas tan importantes como la del Ayuntamiento
que está en el Palau de la Música, y la del Cor y la Orquesta de la Generalitat, que están en el Palau de las Arts? Yo creo que sí. Vamos a ver, en el tema musical tenemos un posicionamiento claro de la Comunidad Valenciana. Tenemos más músicos per cápita que ningún territorio del mundo. Tenemos, como usted muy bien ha dicho antes, exportamos músicos a todo el mundo. Por ponerle un ejemplo, el 80% de la plantilla de la Banda Municipal de Barcelona y creo que el 70 y pico de la Banda Municipal de Madrid son valencianos. Existe representación valenciana en todos los conservatorios. Es decir, estamos en una tierra que vive y que consume música. Yo creo que sí, y tenemos programaciones que se llenan. Estamos, tanto la programación del Palau de les Arts como la programación del Palau de la Música del Ayuntamiento de Valencia, pues son programaciones que tienen una respuesta muy importante de la gente. Yo creo que pueden pervivir los dos proyectos y están haciéndolo bastante bien, ¿no? Usted siempre antes de acabar, todavía nos falta un poquito, pero siempre nos gusta preguntarle a nuestro invitado que nos proponga música. En su caso, que encima es músico de profesión, aunque ahora la tenga un poco abandonada, nos ha escogido, yo digo que dos músicas, dos clásicas, una de fondo, que creo que es la que suena, ¿no? Sí, sí, es el doble concierto de Johann Sebastian Bach para violín y oboe. Esta es una de las clásicas. ¿Por qué le gusta Bach? Me gusta Bach porque creo que es el artífice de la música tal cual la entendemos en nuestro tiempo. Bach, sus obras son como una gran catedral, están construidas de una manera cuasi perfecta, refleja un pensamiento muy avanzado y todo lo que tenemos hoy actualmente, incluso música pop y música rock, bebe de las fuentes de Bach. Bach es sin duda unos grandes innovadores y revolucionarios de la música de todos los tiempos. Pero curiosamente es una de las personas más prolíficas también, ¿no? También, no simplemente, a todos los niveles fue muy prolífico, efectivamente. Y con una obra, pues bueno, que sentó las bases de lo que fue la música romántica y la música también del siglo XX y el siglo XXI. Y después, por otro lado, ha pedido usted a otros clásicos de la música moderna, como son los Beatles, que, según usted, beben también en las fuentes de Bach. Totalmente, totalmente. Las estructuras y las melodías podemos encontrar elementos de Bach, no simplemente en los Beatles, sino también en muchas manifestaciones del pop y del rock. Respecto a la música, decirle que a nosotros nos parece que cualquier música es buena, aunque provengo del mundo clásico, he consumido mucho música pop, música rock, y no simplemente la he consumido, sino la he estudiado y me gusta. Y la música que le gusta, Beatles, por ejemplo, usted nos hablaba de Yesterday, que me imagino que ahora sonará. ¿Por qué Yesterday? Pues la capacidad, es decir, Yesterday creo que es una canción, un tema que es capaz de expresar muchísimo con la máxima economía de recursos, si se da usted cuenta. Sí. Es decir, con una estructura melódica muy sencilla, con unos acordes muy elementales, y simplemente también con la aportación en la interpretación de John Lennon, yo creo que cada persona tiene en Yesterday puede imaginar aspectos biográficos de su propia vida, ¿no? Y la capacidad de expresiva es tan grande que es también otro tema intemporal. Pues le agradecemos su presencia en Vis a Vis, ha sido un placer que nos haya contado ese proyecto, yo creo tan innovador y sobre todo en el que usted y todos los demás confiamos en que salga adelante y llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, yo también les agradezco que hayan tenido interés en saber qué es esto de Cultura y estamos a su entera disposición y esperamos no defraudar nunca a la gente. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta muy pronto. Yesterday, love was such an easy game to play.